Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo hoy día lunes a las 3 de la tarde desde Hospital Digital con todo el equipo de personas mayores del Ministerio de Salud, y el día de hoy está con nosotros Carla Bonatti, que pertenece también al equipo acá del Ministerio de Salud, especialmente de DIPRESE, ¿ya? Y el tema de hoy día es las recomendaciones en el manejo de residentes, de personas mayores con COVID positivo, ¿ya? Manejo de aislamientos en residencias, recomendaciones para reorganizar los turnos de trabajadores para prevenir los contagios. Además, estamos también acá con la doctora Jimena Reyes, que nos va a ayudar también a resolver algunas dudas médicas. Así que le damos la bienvenida a Carla. Buenas tardes a todos, sé que están desde hartos lugares de nuestro país, así que bienvenidos y espero que estos contenidos sean de utilidad. ¿Ya? Como mencionó Bárbara, los objetivos de esta cápsula de capacitación es que al final se pueda lograr brindar un cuidado seguro y de calidad según los recursos disponibles en cada una de las residencias que ustedes trabajan, ¿ya? A aquellas personas mayores con diagnóstico confirmado de COVID-19 que reside en un establecimiento de larga estadía o en un hogar de ancianos, como ustedes en el fondo reconozcan el momento y el lugar. También el segundo objetivo es identificar diversas alternativas de sistemas de turno de los trabajadores, de manera de disminuir de esa manera la propagación de la enfermedad. Bueno, y para comenzar, primero es importante identificar estos tres momentos claves que en algún momento nos podemos encontrar, ¿ya? Lo importante es que yo sé que en otras capacitaciones han quedado claros cuáles son las medidas y cuáles son las cosas que debemos hacer de manera anticipada para poder evitar y dar el mejor cuidado de calidad. Lo importante siempre es anticiparnos a cada uno de estos momentos. Y en particular hoy nosotros nos vamos a referir a qué hacemos cuando tenemos una persona con un caso confirmado en un establecimiento de larga estadía. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí. Me parece que me faltó una. Ahí. Sí, ya. Lo primero es importante mantener la calma. ¿Ya? Mantener la calma cuando sepamos ya la confirmación diagnóstica. De esa manera vamos a poder calmar también a los residentes del LEA, ¿ya? Informar a los residentes de la situación que está ocurriendo, principalmente a la persona que va a tener que asumir por un tiempo determinado esta situación de aislamiento, ya de distanciamiento físico del resto de los residentes, ¿ya? Como dice acá en la diapositiva, hay que resguardar que las condiciones de aislamiento del ELEAM sean suficientes para disminuir la posibilidad de contagio con el resto de los residentes. Esto lo logramos de esa manera, identificando rápidamente la situación sospechosa, después se hace el diagnóstico y se aísla, ¿ya? De lo contrario, informar inmediatamente al equipo de salud. También es importante dar continuidad a las indicaciones y a las estrategias del equipo de salud para poder en el fondo brindar los cuidados de calidad. Que el equipo de salud de la residencia mantenga una coordinación estrecha y un contacto permanente con el CESFAM, ya de referencia, de manera de poder dar aviso oportuno si la situación del residente se complica o si en cualquier momento aparecen dudas en relación a los cuidados. Y si que en algún momento nos damos cuenta de que hay 1 o 2 residentes confirmados, lo que se recomienda es instaurar un aislamiento en corte, que vamos a ver un poquitito más adelante de qué es lo que se trata. Lo importante también es que ojalá se limite el número de cuidadores, ¿ya? Idealmente asignar a una persona que tenga buena salud, que no tenga factores de riesgo y que se encuentre en las mejores condiciones para poder brindar cuidado. También que tenga disponibilidad quizás de hacer algunos cambios en sus sistemas de turno para favorecer el cuidado solamente a esos residentes. Es importante que para comprender el sentido y las acciones y las precauciones que vamos a tomar al momento de instaurar un aislamiento, identifiquemos y recordemos ya el fundamento de estas medidas, ya recordar en el fondo cuál es el mecanismo de transmisión, ¿cierto? Que es de persona a persona, a través de gotitas, ya a través también del contacto directo,
cuando tocamos a otras personas o cuando tocamos superficies que podrían estar contaminadas. Por lo tanto, de ahí el porqué de todas las medidas que han sido en el fondo difundidas en relación a la higiene de la tos, al lavado frecuente de las manos, a evitar tocarnos la cara, ¿ya? El distanciamiento físico, van orientadas a lo mismo. ¿Ya? Una vez que comprendimos en el fondo, comprendemos, no pasa la diapositiva, a ver, espera un momento. Ahí, ¿ya? Una vez que comprendemos en el fondo cuál es el mecanismo de transmisión, vamos a comprender de mejor manera cuáles son las medidas y por qué. Lo importante es que estas medidas van a ser una forma de barrera mecánica entre el paciente que está con la infección y la persona que va a brindar el cuidado, ¿ya? Es por eso que se instauran el conjunto, aparte de las precauciones estándar, que van hacia todos los pacientes, las precauciones adicionales, que en este caso son la de gotita y la de contacto, que en conjunto van a ser las siguientes medidas: el lavado de manos, ¿ya? El uso de una mascarilla, la restricción de visitas, el uso de guantes, la pechera y también todos aquellos insumos que ocupamos para la atención directa. Lo ideal es que sea de uso exclusivo. Y si es que no puede ser de uso exclusivo, se puede aplicar una desinfección una vez que se utiliza con la persona. Importante recordar también que estos elementos de protección personal que vamos a utilizar para el manejo de estos pacientes también disponen de un orden, ¿ya? Para que lo recordemos, un orden de la instalación y también un orden de retiro. Ahora, si nos vamos más a lo puntual, ¿qué es el aislamiento? ¿Ya? Esto que yo les decía que era importante, que ojalá en un plan de contingencia se haya, en el fondo, en la primera etapa, ¿ya? Cuando todavía no hay casos confirmados en el ELEAM, lo que se recomienda es que ver en esa residencia si contamos con espacios para poder hacer este aislamiento, ¿ya? Ojalá que sean los lugares donde esto cuente, esta habitación, con algunas características que vamos a mencionar. Pero en el fondo, como definición, ¿ya? Este aislamiento es la restricción preventiva de las actividades para personas confirmadas con COVID-19, que consiste en limitar su contacto con otras personas en sitios designados hasta el término de este periodo infectante. Lo ideal es, como en la primera etapa, como mencioné, ya hayamos identificado si existen estas zonas para hacer el aislamiento y si no, haber buscado un plan B coordinado previamente para ver qué se va a hacer cuando una persona presente la infección. Lo ideal es que estas zonas de aislamiento deban ser espacios que puedan separarse de manera efectiva con el resto de las dependencias de la residencia. En algunos casos, claramente que va a implicar habilitar otras salas que estaban orientadas para otros usos, ¿ya? ¿Qué características debe incluir? Una señalética visible que indique claramente que ese residente se encuentra bajo aislamiento por COVID-19. Para eso se usan estos carteles que ustedes pueden imprimir, están en las páginas del CENAMA. Ustedes pueden imprimirlas y colocarlos, o si no, también lo pueden fabricar, ¿ya? Ojalá que la habitación tenga una buena ventilación, que tenga ventanas que se puedan abrir y se puedan cerrar. Que las puertas deben estar en buen estado y permanecer siempre cerradas, ¿ya? Ahora, esto que esté cerrada, ojalá que no nos impida para tener un adecuado monitoreo periódico de los residentes, ¿ya? Sobre todo siempre buscando signos o síntomas de complicación. Lo ideal, y dentro de lo posible, ojalá que esa habitación tenga baños al interior, ¿ya? Y si no, si es un baño que vamos a tener que compartir con otros residentes, también hay que usar medidas de desinfección cada vez que el residente ocupe estos baños. También está la opción de poder optar por baños portátiles, ¿ya? Ojalá que la habitación tenga la mínima cantidad de muebles, ¿ya? Y que estos muebles sean de superficies lavables que permitan una rápida desinfección.
Ojalá limitar el uso o tantos objetos que obviamente que van a dificultar la limpieza. ¿Ya? Ojalá que estén los objetos mínimamente necesarios. También se recomienda que dentro de la habitación existan tarros de basura con tapa y pedal para eliminar los dispositivos que vamos a utilizar, que van a significar en el fondo para la atención del paciente, y también los dispositivos que vamos a usar para la desinfección. Ahora, en relación a la imagen que ustedes ven, esa es como lo ideal, ¿cierto? Sabemos que a lo mejor nuestras residencias no van a ser de esta manera, pero lo que nosotros queremos demostrar con esta imagen es qué es lo mínimo que debiéramos contar, ¿ya? Una puerta, ya, que se pueda cerrar, pero que también que cuente, obviamente, con una buena posibilidad, con manillas que se puedan abrir y cerrar sin tanto inconveniente. Un velador, ojalá tenga lo mínimo posible. Una cama, donde va a estar el residente, que ojalá que si es de estos catres clínicos siempre esté frenada. Una ventana que nos permita la ventilación, ¿ya? También ahí, como ustedes pueden ver, la tapa, el tacho para eliminar todos los desechos con una tapa y un pedal para evitar la manipulación. También se recomienda que ojalá dentro de la habitación exista un baño de uso exclusivo, ¿ah? De lo contrario, la desinfección posterior al uso. Si la persona tiene algún grado de dependencia, que los artículos también para eliminar y para tener las deposiciones y la diuresis también estén dentro, ¿ya? Lo ideal sería también que estos espacios contaran con un lavamanos para permitir la higiene con agua y jabón cada vez que sea necesario y cada vez que obviamente tengamos la atención directa al residente. Y los insumos, los equipos que vamos a necesitar para la monitorización de uso exclusivo. Eso es el ambiente ideal, el espacio ideal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros contamos? Bueno, contamos a lo mejor con habitaciones dispuestas para eso, de acuerdo a la norma 14. Ustedes saben que pueden existir hasta 4 residentes en una habitación, con un espacio entre ellos de 1,5 metros a 2, que se pueden convertir cuando tenemos a un residente con el diagnóstico confirmado, y en el fondo trasladar a aquellos que no tienen, ¿ya? También podemos tener salas de uso común que también cuentan con alguna normativa, que también las podemos convertir en el caso que tengamos a 2 o 3 pacientes con el mismo diagnóstico. No avanza. Ahí. Ya. En relación a los recursos disponibles, como yo les decía, es importante que una vez que se ha identificado el diagnóstico y ya hayamos instaurado el aislamiento, pongamos la señalética que está disponible para que también todos sepan que en ese espacio hay un paciente o un residente con un diagnóstico, ¿ya? También lo que se puede disponer, si podemos, afuera del aislamiento, todo lo necesario para la vestimenta. En el fondo, poner ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, las mascarillas, el alcohol gel, ¿ya? También un espacio para tener las pecheras, para que cada vez que ingresemos a brindar el cuidado, nos vistamos afuera. Verificar frecuentemente que las habitaciones se ventilen, ¿ya? Ahí mostramos una imagen con una ventana que permite eso, ¿ya? Si es que no, tratar de buscar siempre los aislamientos para que no sean espacios cerrados, ¿ya? La limpieza de la unidad, el personal debe hacer el aseo al menos 3 veces durante el día, ¿ya? Lo ideal es que ojalá tengamos en la superficie las menos cosas que puedan en el fondo alterar y dificultar esta función. El manejo del material en el contenedor debe en el fondo eliminarse al salir de la habitación, y acuérdense que existe un orden, lo último que eliminamos es la mascarilla. Si el baño está dentro de la habitación, lo que se sugiere es que ojalá las toallas sean desechables, y si es que no es desechable, se eliminen cada vez que estén húmedas y solo para el uso de la persona que está con la infección. Ahora, otra cosa importante que se recomienda es que cuando existe 1 o 2 personas, ¿ya? O más,
con el mismo diagnóstico, instaurar este aislamiento de corte, ¿ya? En el fondo, que consiste en efectuar, juntar 2 o 3 residentes que tienen la misma enfermedad o el mismo agente etiológico en una misma sala o habitación. ¿Qué es lo que busca este aislamiento de corte? Permite optimizar recursos, que sabemos que son siempre escasos, ¿ya? Y concentrar esfuerzos de trabajos comunes en una sola área, ¿ya? Les mencionaba al comienzo que lo ideal es que el personal que va a estar al cuidado de estas personas tengan algunas características importantes, que no tengan factores de riesgo, como de avanzada, algunas patologías, de manera que se encuentren en buenas condiciones para atender a estos residentes. Por lo tanto, cuando se hace estos aislamientos de corte, también en el fondo favorecemos eso. Y también permite el control de brotes de la enfermedad de alta transmisibilidad, como es en esta situación. ¿Cuáles son las medidas generales a cumplir en este tipo de aislamiento? ¿Ya? Incluir claramente solo casos confirmados, destinar personal exclusivo para la atención de estos residentes, destinar áreas, alguna sala o algún sector exclusiva para estos residentes que incluya un sector donde estén todos los insumos necesarios para la atención, como son los elementos de protección personal, el alcohol gel para hacer el lavado de manos si es que no vamos a hacerlo con agua y jabón, un lugar determinado para la eliminación de desechos, ojalá pueda tener un baño exclusivo. Lo importante es que las camas tengan una distancia mínima de 1,5 metros entre ambas, ¿ya? Para favorecer un espacio de holgura lo suficiente para realizar procedimientos sin invadir el espacio del otro. ¿Cuáles son las situaciones que podemos encontrar? Primero, si es que nuestra residencia es una casa antigua, sabido que las casas antiguas son dormitorios grandes, es posible que estos aislamientos de corte lo podemos realizar en una habitación, tener 2 o 3 o hasta 4 residentes, ojalá no tengamos tantos, ¿ya? De esa manera no vamos a alterar tanto las rutinas. Ahora, si las habitaciones son pequeñas, se pueden destinar otros espacios, como los que ustedes ven acá, estas fotos son reales, ¿ya? Otros espacios que estaban normalmente dirigidos a zonas de espacio común, por ejemplo, de recreación, ¿ya? Y que se pueden convertir siempre y cuando tengan las medidas en el fondo de seguridad, que tengan espacios para ventilar y que se dispongan lo mínimo necesario para el cumplimiento. Ahora, esto va también de la mano, la reorganización de los turnos del personal va también de la mano con, en el fondo, la presencia de esta enfermedad. Es importante que sepamos que todo esto va a depender de la realidad local, ¿ya? Son solamente recomendaciones, pero igual queremos mostrarla para que ustedes sepan cuáles son los objetivos y mientras se pueda hacer, ojalá las puedan incorporar. El objetivo de reorganizar los turnos básicamente es orientado a reducir los contagios y a la protección del personal y de sus familias, también la protección de la salud mental, porque claramente que esto conlleva a que el personal igual esté más estresado por el cambio de las rutinas y por el impacto que ha generado esta pandemia y por el miedo al contagio, claramente. ¿Cuáles son las recomendaciones que la evidencia dice en relación a la importancia de reorganizar los turnos? Primero, previo a esto es importante hacer una categorización del personal con cual disponemos, ¿ya? En relación a la edad, a los factores de riesgo, a la capacidad técnica y al conocimiento que tengan en relación al manejo de este tipo de pacientes con estos nuevos cambios en relación a los cuidados, y de esa manera poder orientar mejor las funciones. Lo que se recomienda es que se puedan hacer esquemas de turno que, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, 7×7, trabajamos 7 días seguidos, ¿ya? Y 7 días descansamos. Otra forma también es 4×3. Y en algunas instituciones han incorporado 15×15, o sea, trabajan 15 días dentro de la residencia, de día y de noche sin salir, y otros 15 días posterior están en sus domicilios. Esto permite claramente disminuir los contagios y un descanso adecuado.
Acá es importante también determinar las características de cada residente, porque va a ir un poco de la mano con el nivel de complejidad y de funcionalidad de cada uno, ¿ya? Por eso también es lo que se sugiere, es diferenciar las salas, ¿ya? Salas un poquitito de cuidados un poco más, en el fondo, complejos que otras, ¿ya? Y dentro de lo que se pueda, obviamente, si tenemos, por ejemplo, unas residencias de 2 pisos, separar bien las áreas, ¿ya? Con los confirmados en un lado, los sospechosos en otro y los que no tienen síntomas en otro. Aquí, la última, la sí. Ya, para finalizar, queremos contarle y para hacerle un resumen, en todos los chats hemos puesto dónde encuentran todas estas capacitaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo pueden ingresar? Y para mostrarlo fácilmente, tienen que ingresar a la página YouTube, que es la página comúnmente, mundialmente conocida, ¿ya? Y tienen que poner las siglas de la Sociedad Chilena de Geriatría, que son las que están ahí, que es la SGGCH, ¿ya? Hacen clic y les va a aparecer el logo de la página de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, pinchan ahí y van a aparecer todas las capacitaciones de Hospital Digital. Incluyendo estas, las vamos subiendo de a poco, así que igual al finalizar el mes van a estar todas las de mes ingresadas ahí, ¿ya? Ahora vamos a leer algunas de las preguntas. Aprovechen de ir preguntando por mientras. Dice, ¿qué pasa cuando una funcionaria se encuentra resfriada y no quiere dejar el hogar ya que los consultorios no están dando licencia? Me pasó con una funcionaria que en el consultorio le encontraron faringitis y le dieron 3 días de reposo pero no licencia. ¿Cuál es el respaldo? A ver, en estricto rigor, cuando cualquier persona, en el fondo el médico indica un reposo y esa persona tiene que manifestar que trabaja, si es así, debiesen darle una licencia. Aquí en el fondo, claro, un reposo para un trabajador tiene que ir asociado a una licencia porque si no, no hay cómo justificar la falta en el trabajo. Así que le deberían haber entregado una licencia a la funcionaria. Otra de las preguntas dice, ¿cuáles serían las patologías que no debería tener la persona que ingresa a estas salas? Aislamiento de corte me refiero quizás, y pregunta principalmente por el asma. ¿Pregunta en el fondo por los cuidadores que ingresan? Sí. A ver. Efectivamente, el asma es una de las patologías que debiese evitarse en el fondo que tengan los cuidadores que van a estar a cargo de pacientes con COVID confirmado. Cualquier enfermedad respiratoria crónica, alguna persona que tenga EPO, que en el fondo, en estricto rigor, cualquier enfermedad que además significa una inmunosupresión, debiese no estar ahí en el fondo al cuidado de pacientes que están confirmados con coronavirus. Lo otro que habría que también resguardarse personas que tengan problemas cardíacos que pudiesen descompensarse con cualquier, no solo con coronavirus, sino que con cualquier enfermedad respiratoria podría descompensar su enfermedad de base. Perfecto. Acá hay otra pregunta que está asociada a la capacitación de la semana pasada. Dice, en cuanto al material a utilizar, como saturómetros, fonendos, termómetros, etc., ¿deben eliminarse por completo, pensando en la recuperación del paciente y sabiendo en que los ELEAM no se cuenta con equipo de esterilización? No, la verdad es que no hay que eliminarlos, solamente se usan de uso exclusivo en aquellas personas que en ese momento están pasando por este proceso infeccioso y haciendo una desinfección, ya si es que no podemos utilizarlos solamente de uso exclusivo, ya no es necesario eliminarlos después de que pase esta pandemia. Ya existe una permanencia del virus en los objetos que es determinada, ya es limitada, no quedan para siempre. Dice, si una cuidadora está diagnosticada con coronavirus, ¿cómo vuelve después de su licencia con otro PCR? A ver, lo ideal sería contar con otro PCR, pero en realidad en este minuto en que nos están escaseando un poco las pruebas diagnósticas, no siempre va a ser lo que se tenga. En estricto rigor, si es una persona sana y tuvo un cuadro leve, debiese esperar 14 días a partir de que acabó la sintomatología. Si es una persona que estuvo hospitalizada, serían 21 días desde que terminó la sintomatología. Otra pregunta dice, el aislamiento de corte
El aislamiento de corte debería contemplar también el grado de avance de la enfermedad. Ejemplo, una persona leve con alguien con problemas respiratorios. Ya. Bueno, si contamos con la factibilidad de hacer esa distinción sería lo ideal, ¿ya? Pero si no, se pueden mantener con distintos periodos de que empezaron el inicio de los síntomas. Lo importante es ahí determinar que todos tienen el mismo germen, ¿ya? Por lo tanto, están seguros, entre comillas, en el fondo uno no pone más en riesgo la vida del otro, ¿ya? Y el personal que va a estar orientado a los cuidados tampoco. Así que no es tan necesario hacer esa distinción, ¿ya? Acá preguntan algo sobre los turnos. Dice, el esquema 7x7, ¿son turnos de 24 horas o de 12 horas? Lo ideal con esta reorganización de turno es que disminuya la salida y las entradas del personal. Por lo tanto, la idea es que sean turnos de 24 horas. 7 dentro del ELEAM y 7 de descanso, ¿ya? O sea, tendría que quedar a dormir Sí, el funcionario sí, dentro de la casa. sí. ¿Hay algún respaldo legal para los empleadores, pensando que la mayoría de los auxiliares cuidadores están contratados por el Código del Trabajo? Yo no tengo respuesta, Jimmy. No, parte legal. Vamos a averiguar esa pregunta porque dentro del ámbito legal no tenemos la respuesta. Vamos a ver si se las podemos contestar en un rato más o para la próxima semana, ¿ya? Así que lo tenemos pendiente, esta pregunta sobre el respaldo legal para los empleadores. Hay otra pregunta que es atingente al tema de hoy, que dice, ¿qué pasa al no tener sala de aislamiento o que existan más contagiados que espacios en una sala de aislamiento? Si no contamos con salas de aislamiento y el espacio físico supera, en el fondo esa es la pregunta, si el espacio físico supera la capacidad del ELEAM, bueno, para eso existen a lo mejor lo que se puede gestionar son el traspaso o el traslado de los residentes a residencias espejo, ¿ya? En el fondo donde se puedan brindar los cuidados necesarios. Pero lo importante es que tratemos de cumplir lo que la normativa o las recomendaciones mencionan, ¿ya? Ojalá el espacio entre un paciente y el otro sea lo definido y lo recomendado. Ya cuando ya se supere y la capacidad física no va a dar, hay que avisar y gestionar los traslados de los residentes. Perfecto, dice, para la reorganización de turnos, ¿es solo para funcionarios que cuentan con pacientes con COVID o también para funcionarios de salud, de atención primaria u otras áreas? La recomendación se da en este momento para aquellas circunstancias en donde existe pacientes confirmados COVID. Perfecto. Dice, cuando se realice la ventilación de las habitaciones, ¿el residente debe salir de esta? No, no es necesario, no. Otra de las preguntas dice, tengo dudas sobre el pasaporte sanitario. A ver, vamos a ver si podemos contestarla. Al momento de leer el código QR, me deriva a una plataforma de MinSal, la cual no tengo registro y al pedirme registrarme no me llega. Y esto se pide para el ingreso de los ELEAM, que es el pasaporte sanitario. Sí. No entendemos cuál es la duda, si nos podrían aclarar. No la deja registrarse en la página. Pero no sé por qué es un problema como... Si la persona que nos hizo esa pregunta nos podía aclarar un poco para poder ayudarla, se lo agradecería. La otra pregunta es, ¿cuáles serían los desinfectantes más óptimos para desinfectar las superficies? ¿Alcohol al 70 o amonio cuaternario? Alcohol al 70 es lo que se recomienda, ¿ya? O después hacer el porcentaje de alcohol con agua, que también esa proporción está en el fondo recomendada, que es el cloro doméstico, que suele ser al 5%, ya diluido en agua. 450 cc de agua más 50 cc de cloro, ¿ya? O el alcohol al 70 que usamos siempre para desinfectar los equipos, ¿ya? Perfecto. Acá hay una pregunta que va a venir dentro de uno de los temas, va a venir el presidente de la Sociedad de Geriatría a hablar sobre este tema, así que yo creo que lo vamos a dejar para más adelante. Habla sobre cómo se debe actuar con un residente con demencia ante una cuarentena y que sufren descompensación. Quizás hacer algún pequeño... Sí, sí. Por eso lo vamos a detallar más adelante. Ya,
Dice, la licencia mientras está en tratamiento para COVID es cancelada, pero los 14 días de prevención, ¿quién la paga? ¿Se refiere a contacto estrecho? Dice, la licencia mientras está un paciente contagiado con COVID es cancelada, pero los 14 días de prevención, ¿quién la paga? Si se refieren a prevención porque tuvo contacto estrecho con alguien con coronavirus, esa licencia la emite la Seremi de Salud. Así que también es como es licencia, también es pagada. Y la licencia, cuando el cuidador ha sido el que se contagió, debiese durar todo el periodo, incluyendo el periodo en el fondo hasta que pueda volver a trabajar. Así que debiese estar incluido ahí ese periodo. Perfecto. Acá hay otra pregunta. Dice, una funcionaria que lleva 2 cuarentenas debido a que en su hogar van 5 contagiados, pero ella no ha presentado la enfermedad, ¿puede regresar sin tener certeza de que sea portadora? A ver, lo ideal, no sé si lo ideal es que no, que si una persona no tiene certeza de que o sea, si tiene, más que no tener certeza, si tiene la duda de que pueda estar en el fondo cursando con coronavirus, aunque sea asintomático, lo ideal es que no regrese a trabajar, o sea, por el riesgo de que efectivamente si contagia a alguien más es muy alto. Por eso, en el fondo, desde que empiezan los síntomas, en el fondo, o desde que se tiene contacto estrecho con una persona que está confirmada, debiesen hacerse una cuarentena de 14 días. Perfecto. Vamos a seguir leyendo. Dice, el Código del Trabajo no permite trabajar por más de 10 horas diarias, ni tampoco más de 45 horas semanales. ¿Los turnos excepcionales hay que pedir la autorización respectiva? Sí, aparte que tenemos que considerar que estamos en una situación de emergencia sanitaria, entonces hay que usar un poco, estas normativas se pueden alterar un poco, ¿ya? Lo importante es que el objetivo es disminuir el riesgo de contagio. ¿Ya? Perfecto. Acá hay una pregunta, dice, ¿existe responsabilidad penal de parte de los empleadores de un LEAM si un paciente fallece por COVID? No, a no ser que haya habido alguna negligencia en el cuidado, que ahí podría haber algún grado de juicio, pero si no, no. O sea, en el fondo, en este minuto, coronavirus se considera como una enfermedad que está circulando, es como en el fondo, es como la influenza en otros inviernos, viene a ser el mismo caso. Perfecto. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con los desechos de la persona contagiada? ¿Se elimina como algo común o se deja en un lugar especial? Los desechos, me imagino yo que se refiere a los desechos biológicos. ¿Ya? Lo ideal es que se eliminen en donde se eliminan siempre, en el inodoro, ¿ya? Y después, si queda, por ejemplo, la ropa de cama, eso se pone dentro de una bolsa y se traslada a la zona de lavado. Ya. Acá otra pregunta dice, ¿qué ocurre si los trabajadores están presentando excusas para no concurrir a su trabajo? ¿Dónde consigo nuevo personal? Bueno, acá por eso, cuando le hablábamos de ojalá idear un plan de contingencia, es que siempre nos adelantemos a lo que puede ocurrir, así como que el personal esté asustado, no quiera ir a sus lugares de trabajo o que todo el personal se infecte. Lo ideal es tener alguna red de apoyo y buscar, ¿ya? Y buscar de antemano para que esto no ocurra, ¿ya? Siempre también existen las redes sociales. Las redes sociales para buscar gente que quiera, siempre hay gente que quiere trabajar y que necesita trabajar, ¿ya? Lo importante es que si es que tengo que nuevamente ingresar personal nuevo, lo importante acá es que este personal esté capacitado y que si es que no lo está, yo considere dentro de este plan una capacitación para que sepan el manejo principalmente de los elementos de protección y el manejo de aislamiento, si es que hay casos confirmados. Acá también, que nos han llegado varias preguntas de qué pasa con un paciente contagiado en un LEAM si este no cuenta con el espacio para estar en aislamiento. Sí, bueno, creo que la respuesta ya la dimos. Ya lo ideal es saber de antemano si disponemos de eso y haber generado de antes las redes, identificar dónde podemos trasladar a estos pacientes en el caso de que ocurra. ¿Cuál es la idea de llenar el formulario cada mañana antes de entrar al LEAM? Si coloqué que tuve contacto con una persona contagiada, ¿cuál es la idea de llenarlo? ¿Qué hacen con eso? A ver, la idea de llenar justamente el formulario es que ustedes están
están en el fondo, es una declaración jurada en el cual ustedes dicen que no tienen conocimiento al menos de haber estado en contacto con alguien contagiado. Si la persona sabe que estuvo en contacto con alguien contagiado y pone que sí, no puede entrar al LEAM, evidentemente. Y si la persona sabe que estuvo en contacto con alguien contagiado, no lo declara y después se demuestra que efectivamente ella llevó la infección dentro del LEAM, ahí sí hay una, ¿cómo se llama? Hay una, se me fue la palabra, una responsabilidad penal en ese sentido. Es lo que yo les decía, que a no ser que se demuestre que haya alguna negligencia, que ese sería el caso. Acá preguntan, que va asociado a lo mismo que Carla nos contaba antes, que ¿cómo se eliminan los pañales de los adultos mayores con COVID? ¿Deben tener un tratamiento especial? No, se eliminan dentro de una bolsa como desecho dentro de una bolsa, ¿ya? Y como los desechos biológicos de uso doméstico, ¿ya? Claro, acá es lo que hablábamos la semana pasada, si quieren pueden ingresar a la página de la Sociedad Chilena de Geriatría, donde va a estar la clase de la semana pasada, donde mostramos, y en las anteriores también se ha hablado sobre este tema, y porque hay 3 puntos importantes, que son 3 bolsas, ¿ya? Sí. Y todo esto siempre dejarlo no en el pasillo, sino que es donde se mantienen los desechos, siempre los desechos. Ojalá que estos desechos, los que se pueden eliminar, se hagan en el excusado y los otros se cubren bien dentro de esta bolsa y se traslada al lugar indicado. Perfecto. Dice, ¿qué pasa entonces con las residencias espejo de las cuales se había hablado si el hogar o el EAM no cuenta con un espacio necesario? ¿Cómo lo que pasa? O sea, la idea es que si se dispone de estas residencias de espejo, se realicen los traslados, ¿ya? Y ahí se evalúa caso a caso, ¿ya? Pero la idea es, siempre se ha pensado en trasladar, en algunas circunstancias se pensó en trasladar a las pacientes COVID negativos, en otros COVID positivos, todo va a depender del número también de contagios dentro de la residencia. La declaración jurada, ¿cada cuánto se actualiza? Diariamente. ¿Sí? Cada vez que entra el LEAM. Claro, cada vez que entra el LEAM se debe realizar, y no es necesario imprimirla, sino que uno muestra solamente el celular o el aparato electrónico donde usted puede haber bajado la declaración jurada. Otra pregunta dice, si una compañera le realiza examen COVID y se realiza examen COVID y salió negativo, pero de igual forma estuvo en cuarentena y ahora se encuentra con la problemática que le dieron la licencia correspondiente. ¿Quién se hace? Dice que no le dieron la licencia correspondiente. ¿Quién se hace cargo de esta situación? Porque nadie le ha dado respuesta. A ver, lo que pasa, habría que saber primero por qué se realizó el examen. ¿Había tenido contacto con alguien positivo? Porque si era contacto estrecho de alguien confirmado, tiene que ser la Seremi la que entregue la licencia. Si no fue así, en el fondo, se hizo un examen que salió negativo, habitualmente lo que se hace cuando el médico da la orden de examen, emite una licencia por un cierto número de días que es para espera del resultado de la licencia, del examen. Y si el examen salió negativo, ya debería reintegrarse al trabajo. Si siguió en cuarentena, en el fondo ya no está cubierto por esa licencia, porque el examen estaba efectivamente negativo. Perfecto. Acá pregunta si Hospital Digital está recibiendo solo consultas COVID. En la parte de LEAM, sí es una estrategia que tenemos que llaman desde los LEAM, y idealmente, de hecho esta estrategia fue realizada para contribuir en las dudas que tuvieran desde los LEAM funcionarios o por los residentes, ¿ya? En el caso que consultaran por otra cosa, claramente igual se les va a ayudar y se les va a entregar una orientación, pero efectivamente fue realizada y con el objetivo de contribuir a las consultas por COVID. ¿Sería conveniente realizar encuesta diaria a funcionarios cada vez que se reintegran a su jornada con toma de temperatura, como los están haciendo en sus casas? Sí, eso forma parte del protocolo de ingreso del LEAM del funcionario, ¿ya? Se pregunta por sintomatología respiratoria, además del control de temperatura, ¿ya? Cada vez que ingresa al turno. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿sería conveniente realizar encuestas? Ya la contestamos. Están preguntando sobre la declaración jurada. ¿A quién se le muestra? Al director técnico de cada LEAM, coordinador o supervisor que esté a cargo,
y esté en la cabeza del establecimiento. Sí, podría haber alguna fiscalización en caso de que la Seremi llegue, en el fondo va a solicitar las declaraciones juradas de las personas que están en el EAM en ese minuto haciendo turno. Entonces, efectivamente, ahí tienen que estar almacenadas para que las puedan mostrar. Perfecto. Entonces ya vamos finalizando, no tenemos más preguntas, no nos han llegado más. Espero que les haya quedado claro este tema. Les recuerdo que el día miércoles 20 a las 3 de la tarde vamos a tomar el tema que creo que es súper relevante, que es las recomendaciones en el manejo integral frente al fallecimiento de un residente, ¿ya? Así que los invitamos a seguir participando en estas capacitaciones, ¿ya? Y nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Buenas tardes.